¿Cómo te nace esta idea de emprender? Pues ya pude ganar 1,000 pesos, no sé, por decir un número, en una semana. Entonces puedo 1,300 y 1,500 y así. A escuchar un consejo de un maestro, un consejo de una vecina, de una tía. Y eso también ayuda. Es de fieles que si tú ya pasaste y ya volviste otra vez a encaminarte, tú lo enseñes a alguien más. Yo siempre he dicho eso, o sea, si ya pasaste y ya lo lograste, tú le debes algo a la vida. Y esa deuda es enseñarlo. Mi primer trabajo me acuerdo que fue a los 13 años, manejando un jueguito mecánico en una feriecita de esas que hay en muchos pueblos o en muchas ciudades. Y ahí conocí el dinero. Y fue cuando yo digo, ok, pues no, en lo que me hablan, pues déjame cortar el cabello. Y luego empecé y lo hice más constante. Y fue donde aprendí el concepto de la perseverancia, que es fundamental para mí, en mi experiencia, fundamental para un negocio propio. Ese es yo creo que los principales. Uno de ellos que era muy famoso, una maestra nos lo platicaba, dirigió en cuanto a lo penal, al derecho penal. Y el caso se llamaba el caso de Wolverine, le puso la sociedad, Wolverine, el mutante. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más. Gracias por seguir apoyando este canal. El día de hoy vamos a platicar con un buen amigo, el licenciado Marcelo Aguilar. Él es abogado, es emprendedor. Por ahí vamos a platicar de los emprendimientos que ha hecho y vamos a conocer un poquito de su historia y de su trayectoria. Marcelo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Me da mucho gusto poder platicar contigo, conocer un poquito de tu historia y de tu trayectoria. Y pues, como siempre les comento, vamos a reflexionar esta pregunta de por qué hacemos lo que hacemos. Este es un canal que se ha dedicado a la ingeniería, pero tú que te dedicas a otra cosa, este espacio es abierto para conocer tu profesión y a lo que te has dedicado. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación primero. Y pues muy bien, aquí visitándote en tu espacio. Un honor pues estar en tu podcast y pues a platicar a la gente un poquito sobre nuestra vida, la trayectoria y pues lo que necesiten. Pues esperamos aclarar algunas dudas que por ahí puedan tener y que les sirva de algo nuestra plática. Sí. Muy bien, pues te agradezco por venir. Y ahorita que estamos platicando, la verdad es que como siempre lo comento, nos conocemos, o las personas que han venido, la mayoría son conocidas. Nos conocemos desde hace ya tiempo y hemos visto cambios en nuestra vida, hemos visto crecimientos. Y ahorita platicar contigo antes de empezar a grabar, la verdad es que sí me doy cuenta que has crecido bastante y has aprendido muchas cosas. Y me gustaría empezar un poquito por ahí. Ahorita has tenido varios emprendimientos, sí. Y me gustaría platicar cómo te nace esta idea de emprender. No sé si es por una necesidad o porque a lo mejor lo tenías inculcado desde pequeño. ¿Cómo te nace esta idea de ser emprendedor? Sí, pues mira, tú lo dijiste, normalmente uno trae ideas, ¿no? Desde que vas conociendo ya, a algunos nos toca elaborar desde muy pequeños, a otros nos toca elaborar más grandes. Bueno, siento yo que no hay un lapso de tiempo donde empieces, pero a veces la necesidad te orilla a hacerlo antes o muy después. Siento que por ahí fue donde empezó. Claro, de mis padres siempre hubo esa enseñanza de que, pues, si quieres algo, tienes que comprarlo. ¿Por qué? Por el lado de que si a ti te regalan un celular, pues lo agradeces, te gusta. Pero si se te quiebra o se te cae, solo le limpias la rayadura. En cambio, si tú lo compras y se te cae, gritas, te molestas, te enojas. Entonces creo que esa enseñanza fue la que me orilló a que, pues muy temprana edad, conociera lo que era el ámbito económico, el ámbito de crecer, de querer más. Y no una avaricia, sino una ambición de que, oye, pues ya pude ganar 1,000 pesos, no sé, por decir un número, en una semana. Entonces puedo 1,300 y 1,500 y así. Y ya cuando volteas un poquito hacia atrás, dices tú, oye, pues puede ganar esto. Entonces volteas atrás y te ríes un poco. Y dices, oye, qué padre. O sea, hace un año estaba llorando porque no podía 500 y ahorita ya llevo, no sé, 2,000. Y eso te emociona y te motiva. Es como un trampolín a una motivación para seguir creciendo cada vez un poquito más. Teniendo a lo mejor esta visión de ya gané 1,000 pesos, pero puedo más. Entonces a lo mejor trabajas, te esfuerzas y lo logras.
Pero a lo mejor, digo, porque me ha pasado que me pasa al revés, ¿no? De que empieza con un negocio o un emprendimiento y a lo mejor no le va bien y en lugar de motivarme, pues caigo en el otro lado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo manejas eso de a lo mejor no te ha ido bien en todo, sí, pero tiene que haber una parte en la que digas, pues me motiva, ¿no? Hay algo más allá. Sí, claro, ¿no? Como todo, no siempre ha sido en la altura, ¿no? Siempre hay que caerse un poquito para inspeccionar un poco el terreno por el que vas a volver a pasar. Entonces, algo que a mí me ayudó mucho también en este proceso, que tampoco van miles de años, pero en este proceso largo, corto, me ha ayudado mucho también la gente que está alrededor. Muchas personas a veces son un poquito egoístas e incluso consigo mismas porque quieren lograrlo todo, ellos por ellos mismos. Y está bien, está muy padre. Hay gente que le funciona, pero también a veces no nos abrimos a escuchar un consejo de un maestro, un consejo de una vecina, de una tía, y eso también ayuda, porque la base de muchos negocios o la base de muchas empresas ha sido la experiencia, no solo la inversión. Entonces, creo que cuando yo sentí alguna vez el decaimiento o ya llegar a un punto más bajo, es cuando te das cuenta y empieza tu mente a ahora sí a escuchar. Entonces, a veces puede sonar un poco egoísta que dices tú, ok, estoy bien, no escucho a nadie, pero cuando ya estás en un momento de crisis, tus oídos se agudan y dices tú, ahora sí voy a escuchar porque no me funcionó a mí solo. Pero la gente a veces es muy buena que aún así te apoya. Entonces, a mí me sirvieron muchas cosas de maestros, sobre todo. Yo admiro mucho la profesión de un maestro porque son personas muy sabias que a veces se salen incluso de su contexto, de su ámbito laboral, que es la enseñanza, y se meten un poquito en la psicología. Entonces eso también ayuda a veces a alumnos y han formado personas. Y yo tengo maestros por ahí, les mando un saludo. Ellos saben quiénes son, que me han enseñado muchas cosas, me han dado un consejo, un apoyo. Ok, llora, pero ya pudiste hacerlo, solamente te caíste, regrésate otra vez. O sea, ya pasaste por ahí. Y luego es de fieles que si tú ya pasaste y ya volviste otra vez a encaminarte, tú lo enseñes a alguien más. Yo siempre he dicho eso, o sea, si ya pasaste y ya lo lograste, tú le debes algo a la vida. Y esa deuda es enseñarlo. Yo incluso he enseñado cosas, por ejemplo, en el ámbito, en varios ámbitos que yo me especifico ahorita o que yo me enfoco, los he enseñado y gratuitamente porque yo digo, pues sí, o sea, hay cosas que sí se cobran, pero hay cosas que dices tú, güey, si la vida te las dio, pues puedes enseñarlas. Y es muy fácil con una frase, si tú ya pasaste por esa vereda y viste un pozo, dile al de atrás que lo salte, ¿no? No seas egoísta y dejes que se caiga para que aprenda. Claro que va a aprender, pero más adelante él va a ver otro pozo que no te va a tocar a ti. Entonces, si va a pasar por el mismo pozo que tú ya pasaste, enséñaselo. Dile que ahí está. Y el siguiente, él lo verá por sí mismo o habrá otro que le ayude. Entonces, creo que por ahí va también la parte en que pues que uno va aprendiendo y va a hacer esa experiencia y esos valores te van forjando para que tú tengas un futuro con más serenidad, que veas las cosas desde otra perspectiva, que no veas solo el lado de la crisis, sino que veas el lado de, ok, me está yendo bien, déjame veo, si ahorita ya está todo establecido y me está yendo bien y ya está ahí estático, por así decirlo, ok, vamos a estudiar un poquito el lado, ¿qué pasaría si se fuera a caer? ¿Qué pasaría si llegaran a tronar? ¿Qué pasaría si llegara a quebrar? ¿Qué pasaría si no hubiera clientes? ¿Qué pasaría si cambiara la ley? No sé. Entonces, nunca hay que estar estático. O sea, si ya te está yendo bien, empieza a estudiar otros lados, otras partes de tu negocio, otras partes de tu profesión, porque va a llegar un momento en que no todo va a ser rosa. Y ahí es donde ya esas experiencias te van forjando para que ahora sí, como dice, no te agarren en curva, ¿no? Sí. Creo que por ahí va. Sí, ahorita dices algo que a mí se me hace que es muy valioso porque, digo, a lo mejor no llevamos muchos episodios, pero con los invitados que he platicado, coinciden mucho en la parte de compartir. Entonces, yo creo que, digo, haciendo un poquito ese resumen, cuando te va bien, es porque ya aprendiste que lo que la vida te dio
lo puedes compartir. Entonces, al final de cuentas, como que atraes esa parte de... Habrá alguien que me enseñe lo que a él no le funcionó. O lo que sí le funcionó. Entonces, a lo mejor en ese compartir... Digo, podría decir ahorita que es una de las claves. Cuando ya aprendiste algo y lo compartes con otra persona... Pues es cuando empieza también a irte bien. Digo, dejar un poquito esa parte del egoísmo de hacerlo solo, ¿no? Digo, porque a lo mejor... a mí me pasó un poco en ese sentido de que... Pero a lo mejor no tanto un egoísmo, sino una parte de querer controlar todo. Cuando al principio los primeros intentos de negocio que quise hacer, pero te tienes que partir en 1000 cosas que no tienes el conocimiento de todo y cuando no te apoyas en los demás, que sí lo saben hacer, pues truenas, como dices ahorita. Y digo, agregando un poquito esa parte, digo, eres una persona joven, pero ya tienes esa visión y la sigues trabajando. Sí. Y hay una reflexión que dice que había un psicólogo que le pregunta eran 2 gemelos y estos 2 gemelos se dedicaban al emprendimiento. Entonces le pregunta a uno, oye, ¿cómo ha sido tu experiencia en el emprendimiento? Y él decía, pues ha sido mala, porque cada vez que me va bien, después me va mal. Y luego me volví a ir bien y otra vez me iba mal. Entonces yo no tenía una buena experiencia con el emprendimiento. Y luego le pregunta al otro gemelo y le dice, ¿cómo ha sido tu experiencia en el emprendimiento? Y dice, pues la verdad ha sido muy buena. Porque cada vez que me iba mal, después me iba bien. Y luego me iba mal otra vez y después me iba bien. Entonces, era el mismo caso, pero las perspectivas de cómo lo ve cada quien es muy diferente, ¿no? Entonces digo, siendo tú una persona muy joven, has empezado y has trabajado mucho por ahí en esta parte del emprendimiento. Y quiero entrar un poquito en esa parte directamente. Digo, son varios negocios, pero me gustaría empezar a platicar por la parte de la barbería. ¿Cómo nace la barbería? Pues mira, la barbería es ahorita un tema en tendencia. De hecho, es de los negocios más, ¿cómo decirlo? Pues con más enfoque en lo económico, ¿no? Que pues como mucha gente lo dice, que más pega, ¿no? Pero la verdad es que es una total, bueno, yo que en mi experiencia es algo que no es muy cierto. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando surgió esto, surgió muy irónico. Siempre me lo preguntan los clientes y es muy irónico. Yo en mi vida me veía en esto. Jamás dije yo, me gusta mucho la barbería, veía videos. No, jamás. Sino que es donde a veces uno cree un poquito en la parte, digo, no quiero irme muy superficial, pero a veces un poquito en la parte del destino, de que te tienen preparado esto. Entonces, y a veces puede ser un poco cierto. No sé si sea físico o metafísico, pero a veces, por ejemplo, yo en la preparatoria, cuando ya vas en el último año, te dan unas materias que se llaman optativas, que van un poco encaminadas a lo que tú te quisieras dedicar. Entonces, en la preparatoria que yo estaba, normalmente las optativas eran materias enfocadas más a la ingeniería. Física, matemática, inglés, todo eso. Y las demás materias eran a licenciaturas. Psicología, te daban psicología, me acuerdo que daban motivación personal y cosas así. Pero no había a mí algo que me llamara la atención. Porque la física que me daban, digo, en ese entonces, la física que me daban, ya la sabía. Ese nivel que me iban a volver a dar era como un repaso de lo que ya sabía. Y dije, pero es que no, o sea, quiero que me enseñen más física. Pues no, matemática tampoco. Pero hubo una materia que me llamó mucho la atención, que se llamaba Ciencias Jurídicas. Entonces yo me meto ahí, porque yo en ese entonces quería mucho, ya desde ese entonces traía la idea de que a mí no me gustaba trabajar un horario fijo para una persona que no iba a conocer. Entonces, que jamás la iba a ver o la iba a ver muy pocas veces. Entonces yo dije, no, pues no. Y yo no entendía esa... Y ahorita que lo diga, va a sonar un poco irónico, pero al final se conecta. Yo estudio, y bueno, yo me meto a esa materia, Ciencias Jurídicas, y veo que va en torno a la ley, ¿no? Que la ley de Coahuila y que de México y así. Entonces yo dije, no, pues que no, o sea, no, tampoco le agarro gusto. Pero el maestro, lo que decía hace rato, el maestro que me dio esa clase, su esposa tenía una estética. Entonces él cada vez que daba las clases, decía, pues a mí me gusta mucho ser abogado y así, pero mi esposa gana más que yo, entonces no se pongan a... digo, y con esto no quiero decir que las estéticas ganan mejor que los abogados, pero él decía eso. Mi esposa ahorita gana más dinero que yo
yo que tengo estudio, que soy abogado, y ella en una estética. Entonces ahí me surgió la duda a mí. Que yo dije, ok, estoy en el lugar correcto, estoy en la escuela correcta, estudio abogado, estudio belleza, estudio ingeniero, estudio licenciado en psicología, no sé. Y ahí fue donde yo empecé a ver el lado de un negocio propio. Y así quedó. Pasaron años. Yo me acuerdo que en ese entonces perdí un año, casi 2, de salir de la preparatoria para entrar a la universidad. Pues porque la economía en ese entonces de mi familia no era muy buena. Era muy corta, la verdad. Y pues había necesidades primarias antes que la escuela. Entonces, digo, si ya la escuela es una necesidad primaria, pues imagínate cómo estaban las demás. Sí. Entonces, pues ahí dijimos, vamos a esperarnos. Y digo, yo antes de eso yo ya trabajaba. Mi primer trabajo me acuerdo que fue a los 13 años manejando un jueguito mecánico en una feriecita esas que hay en muchos pueblos o en muchas ciudades. Y ahí conocí el dinero. Entonces de ahí seguí trabajando. Y mi mamá me acuerdo que me decía, oye, métete a esta preparatoria porque estaba muy cerca de nuestra casa. Y te puedes ir caminando, no hay para el transporte. Entonces yo le digo, no, pero es que yo no quiero ahí, mamá. Dice, ¿por qué? Le digo, porque ahí entra todo el mundo. Yo quiero hacer algo diferente. Ahí entra todos los que yo conozco entran ahí, madre. Y yo quiero irme a otro lado. Quiero conocer gente nueva, nuevas ideas. No, pero no hay dinero. Te digo, me ofrecen ese trabajo por obra del destino, iba pasando, veo ese trabajito de manejar un juego mecánico, me pagan, creo que 80 pesos el día, 60 pesos. Si a la feria le iba bien, me daban 100 pesos. Pero ahorita que ya platico esta historia, me regreso. Como te decía hace rato, tienes que voltear un poco, a veces hacia atrás, para ver un poco a dónde has llegado. Entonces yo ahorita volteo hacia atrás y digo, es que ya traía la mentalidad de emprendimiento. Porque yo me acuerdo que en el jueguito me decían, no, ¿cuánto vale la paseada? No, pues 10 pesos. Y yo le decía al niño, pero pídele otros 10 a tu papá y te doy más rápido. Vale. Entonces, esos 10 pesos yo se los daba a la empresa, bueno, al dueño de la feria, y los otros 10 eran para mí. Entonces ya tenía 2 sueldos, ¿sí me explico? Sí. El sueldo que iban a dar y el sueldo que yo sacaba. No le hacía daño a nadie. Digo, salvo que el jueguito gastara más aceite o no sé, ¿verdad? Pero no le hacía daño a nadie con mi acción. O sea, no le daba súper rápido para dañar al niño, no, simplemente de una velocidad muy corta. Era un jueguito de esos caballitos que dan muy despacio, pues yo le daba un poquito más rápido. O yo le decía a los niños, oye, mira, es que nada más está permitido subir un niño por caballito. Le digo, ¿te quieres subir tú con tu hermanito? Ok, pero pídele otros 10 pesos a tu papá. ¿Sí? O sea, jugaba porque esos 10 pesos no le dolían al padre, no le hacía daño al padre. El niño se la pasaba bien y yo ganaba algo. Entonces no le hacía daño a nadie con mi forma de trabajar. Y de ahí empezó. Después te digo, ya toca salir de... Eso fue antes de la preparatoria. Después ya encuentro un trabajo y me dicen, encuentro trabajo en una empresa, pero no me lo daban porque era menor de edad. Y en esa empresa era de alimenticia. Me decían, es que aquí pagamos por nómina. No te podemos dar trabajo porque eres menor, necesitas un papel. Pero yo ya había conocido el dinero. Ya sabía que se compraban cosas, ya sabía que podías comprarte una playera. De venir de ponerme las playeras de mi mamá, de su trabajo. Ya es que en un trabajo te dan 15 playeras con la marca de la empresa, ¿no? Bueno, yo me ponía esas playeras y les descosía el logo. Y esas usaban en la prepa. Entonces me daba pena en la secundaria. En la prepa que no usaba uniforme. Entonces yo decía, es que ya me puedo comprar una camisa. Necesito otro trabajo porque la feriecita ya se había ido. Entonces, ok. Me dice, no te podemos dar el trabajo. Le digo, es que yo necesito el dinero, voy a pagar mis estudios. Y la gerente, digo que le mando un abrazo, me dice ella, oye, ¿sabes qué? No se puede más. Entonces yo le digo, ¿cómo le hago? Y luego atrás de mí entra un chavo y le dice lo mismo. Y le dice, es que ya tengo 18, pero no tengo la credencial. Pero yo estaba escuchando, todavía no me iba. Y le dice la chica, la gerente, perdón. Dice, ok, mira, ya tienes 18, tienes acta de nacimiento, no tienes credencial, pero mándame una carta escrita por tus padres donde te dan permiso. Y yo escuché eso. Y yo voy a mi casa e invento una carta como si mi mamá me diera permiso. Entonces la invento y se la llevo. Ya no a la gerente, me la brinqué. Se la llevé a la dueña del negocio. Entonces la llevo y me dice la señora, ok, sí te damos trabajo. Pero como tú no tienes la mayoría de edad, perdón, te vamos a dar
una Winner Card, que era una tarjeta naranja de Bancomer, que para los niños, ¿no? Para ahorrar. Se da cuenta que la dueña me depositaba ahí como si yo fuera un hijo, un familiar, pero era ya mi sueldo. Órale. Entonces yo conozco una nómina a los 13 y medio, 13, 14 años, conozco lo que era un banco y me empiezo a llenar. Digo, oye, no avaricia, sino ambición de, oye, que si puedo, pues es un pago, ya no es en efectivo, ya es electrónico, con un plástico puedes sacar de... Digo, me digo muy viejo, pero no, la verdad es que yo no conocía, o sea, mi entorno social era muy cerrado, pasábamos por crisis muy feas económicas, entonces, en raíz a eso, ya me pude pagar la preparatoria donde yo quería, que te decía que mi mamá quería que fuera ahí cerca de mi casa, bueno, no, ya fui a la que yo quería ir, y ya cuando iba a salir, digo, me dan esas materias y yo decía, es que yo le decía a mi mamá, es que yo quiero pagarle a la escuela. Yo me sentía muy poderoso. Yo quiero pagarle a la escuela para que ponga materias que a mí me sirvan porque no encuentro yo mi profesión. Sí. Pero ahí me decía mi mamá, no, pues es que no puedes hacer un cambio tan grande. Entonces me doy un poco por vencido. Porque dije, no, pues ya busqué maneras. Pero, te digo, la ironía de la vida. Después yo me salgo de la prepa. En ese trabajo la empresa cierra y nos tienen que liquidar a todos y vuelvo otra vez, como te decía, vuelves a caer otra vez donde habías empezado. Ya no tenía trabajo y seguía siendo menor de edad y yo, ¿qué hago? Entonces no puedo entrar a la universidad porque no había dinero, etcétera, etcétera. Me pongo a trabajar y ya cuando me pongo a trabajar en una posada, esas que hacen varias empresas, hay rifas de regalos y yo me saco en la rifa una máquina de cortar cabello. Me saco una máquina de cortar cabello. Y pues ya, me la saco y dije, ¿para qué me sirve? Yo tengo 2 tías que cortan el cabello, que les mando un abrazo. Ya tienen muchos años ellas, muchos años. Y yo dije, no, pues se las regalo. Pero pues no las frecuentaba mucho, no las veía. Y mi hermano menor, él empezaban las modas de unos cortes que desvanecidos, cortes más urbanos, muy rapados, con figuras. Y yo decía, no, es que en mi tepo era honguito y así, ¿no? O sea, cortes muy, muy escolares, muy formales. Y él me dice, no, mira, córtamelo. Y yo, no sé, nunca en mi vida he agarrado unas tijeras. Yo cortaba súper mal los recortes en el kinder. O sea, no sé. No, córtamelo, no pasa nada. Y empecé. Entonces me entró, yo algo que mis padres me dijeron mucho es que cuando haces algo tienes que hacerlo bien. Oye, no sé cocinar. Bueno, la primera vez lo tienes que hacer bien. Aunque no sepas, pero ¿cómo si no sé? Tienes que hacerlo. Fue como que algo muy, muy... que me lo enfocaron mucho. Entonces yo empecé y le dije a mi hermano, primero voy a ver videos. Tú sabes que el YouTube es una herramienta muy poderosa. Bueno, en ese tiempo no había tantas redes sociales como ahorita, pero había la facilidad de ver. Y empecé a ver videos y dice, bueno, pues no se me hace tan difícil. Y empecé... Obviamente los dejaba muy mal, muy trasquilados y así. Pero él y su amigo, que después hizo muy amigo mío, muy amigo de nosotros, siempre les cortaba el cabello a ellos y quedaban fatal. De hecho, yo tengo fotos ahí guardadas donde veo, y otra vez, te digo que siempre lo hago yo, volteo a ver esas fotos, no las eliminé, las tengo en un álbum guardadas para ver qué tan mal lo hacía y que ahorita, digo, a lo mejor ahorita no lo hago súper de maravilla, pero ahorita a la gente le gusta cómo lo hago. Entonces ahorita volteo a ver esas fotos y digo, no manches, me río de ellas. Digo, no manches, y bromeamos de ellas. ¿Te acuerdas cuando te dejaba así? Mira la raya bien marcada. Mira, ahí te dejé más largo, etcétera. Y eso fue como empecé. Después yo empiezo a cortarlo ahí en mi domicilio. Empezamos a cortarlo ahí. Yo me acuerdo que tenía un pedacito de patio ahí y no había techo. Nada, apenas estaban construyendo ahí unas paredes. Y mi papá un día me dijo, oye, pues vamos a ponerle una sombrita. Fuimos por unos carrizos, fuimos por paja y los armamos con alambres y se hizo un mini techo. O sea, ya no entraba el sol, entraba el agua, pero el techo no, el sol no, perdón. Entonces ahí empecé. Le cortaba a mi hermano, a sus amigos, a los vecinillos de ahí de la cuadra y no les cobraba. Mi pago era que me trajeran otro. Yo les decía, ¿cuánto es? Y le digo, no, tráeme otro. Si no me traes otra persona, te voy a cobrar. No les decía cuánto. Entonces ya me traen al primo, me traen a su vecinillo, a su hermano menor, al hermano mayor. Y luego ya después de que la gente ya empezaba, ya les cobraba 5 pesos. Me acuerdo que les cobraba 5 pesos. Órale. Y con eso compraba las navajas para afeitar. Todas las conocemos.
que le pones ahí al rastrillo, porque eso valían 5 pesos ahí en la tiendita de la esquina. Y con eso empecé a practicar la navaja. Digo, yo siempre practiqué en mí lo que no sabía. No sabía usar la navaja, me quitaba la ceja con yo mismo, me quitaba ahí el bigote que empezaba a salir, para no dañar a una persona siempre, y hasta la fecha, es algo que se me quedó mucho y lo sigo haciendo. Si yo vendo una cera, si yo vendo un gel, si yo vendo lo que venda, primero lo uso yo. Si me hace mal a mí, no lo vendo. Si me ayuda en lo que dice la etiqueta, lo vendo. Si no, no. ¿Y por qué? Porque vendes un servicio que la gente busca que le sirva, si no es una total fraude, ¿no? Y te hace una reputación, entonces siempre lo hice así. Entonces así empezamos desde abajo y luego ya empecé a cobrar 15 pesos, 20 pesos. Pero siempre tuve 2 trabajos aparte de ese. Uno en la mañana, uno en la tarde, en lo que empezaba la universidad. Y en 2 horas, 3 horas al día cortaba el cabello. Hasta que ya no podía más, me enfermé, etcétera, y ya no podía estar bajo tanta presión, que fue cuando ya tuve que dejar un trabajo y luego por obras de la vida te despiden del otro. Digo, el destino a veces es así, y caigo en nada más en eso, oye, pues en lo que me hablan de un trabajo. Yo empecé a conocer las redes esas para enviar currículums y así. Yo no tenía currículum, entonces enviaba pues ahí lo que sabía hacer, pero siempre estuve trabajando al mismo tiempo que la barbería, siempre de cocinero, casi siempre fue cocinero, fue limpiando, fue normalmente en tiendas de cadena de autoservicio, en tiendas así grandes, siempre fue, y una en la mañana y una en la tarde. Entonces siempre 2 trabajos y me acostumbré a ese dinero, ¿no? A traer ese monto siempre. Entonces si yo renunciaba o me corrían de uno o cerraba la empresa, buscaba otro, porque necesitaba traer la misma cantidad. No me gustaba bajarme de ahí. Entonces fue cuando ya, te digo, empiezan ahí el destino como que a jugar pues en contra de uno. Y fue cuando yo digo, ok, pues no, en lo que me hablan, pues déjame cortar el cabello. Y luego empecé y lo hice más constante. Y fue donde aprendí el concepto de la perseverancia, que es fundamental para mí, en mi experiencia, fundamental para un negocio propio. Ese es yo creo que los principales. La perseverancia. Empecé a abrir y hice un letrerito ahí con pintura. Me acuerdo que una vecina tenía Sky. Digo, ahí ese como cable internet. Y era un círculo azul. Era una lámina que ponían en tu techo. Sí. Pues la señora cambió de compañía y lo tira. Y yo lo agarré. Y lo pinté de negro. Y lo puse ahí mi logo, hice un logo y lo puse ahí en una pared. Y a la gente, mira, ahí es una barbería. Y llegaban y llegaban. Y entonces yo empecé a decir, oye, estoy en mi casa. No salgo, no me asoleo. El cliente viene a buscarme a mí. Estoy en mi domicilio, ni siquiera camino. Y todavía me pagan. Pues algo está bien aquí. Entonces fue cuando yo empecé a decir, ok, vamos a empezar a darle aquí. Vamos a empezar a ponerle más atención, vamos a barrer más, vamos a limpiar más, vamos a pintar. Ganaba algo. Yo siempre que ganaba algo, una cantidad de dinero, partía siempre en mis necesidades. Las necesidades del hogar, comida, sustento, vestido, no sé. Y si lo que me sobraba, lo invertía en el negocio. Pues un botecito de pintura, una máquina, pues ya no con cable, a lo mejor inalámbrica. Unas tijeras pues un poquito más caras, no sé, cosas que ya fueran mejores, ¿no? Ir mejorando el negocio. Y algo que a eso lo hago hasta hoy en día. Siempre estoy cambiándole algo. A mí me dicen mucho que soy una señora, porque nada más ando cambiando cosas. De que una planta, entonces se me quedó mucho eso. De siempre estar mejorando el negocio. ¿Por qué? Porque el cliente se aburre. O yo me aburro en mi casa a veces que veo la sala en este lado la muevo, o veo esto y lo quito. Entonces imagínate el cliente, siempre a lo mismo y ver lo mismo. Pues no, de repente dale una bebida diferente. Si hace calor, pues dale un refresco, dale agua, dale una cerveza, no sé. Si hace frío, pues ahora en vez de eso cámbiala a café, a un moca, a un, no sé, chocolate caliente. Y el cliente va diciendo, es que siempre que voy, no voy a cortarme el pelo, voy a una experiencia. Entonces eso hace que tu cliente se sienta pues a gusto, que se sienta algo diferente, que no se aburra, que digo, no, es que yo siempre que voy ahí me sorprenden, a veces huele a fresas, a veces huele a... Todo tiene que ver en tu negocio, hasta
Lo más mínimo que tú puedas ver. Entonces siento que desde ahí fue esa ironía de la vida de... Y lo digo ironía porque, como te dije, desde el inicio, mi maestro era ciencias jurídicas y su esposa era una estética y ahorita caí en los dos. Sí. Y también lo que dije al principio, a veces hay gente que influye mucho en ti. Un maestro, un familiar. Entonces, en este caso fueron los maestros. No lo he visto, le mando un abrazo, no sé dónde esté, pero ese maestro influyó mucho en mí. Entonces, creo que de ahí fue donde empezó más o menos. Yo creo que la intención esta de la barbería y de un negocio propio. Creo que fue por ahí. Fíjate, no lo mencioné ahorita porque voy a escuchar esa parte de cómo empezó. Pero dejando un poquito en el aire que a lo mejor alguien puede pensar, una barbería. Y como a lo mejor hay muchas y a lo mejor es como decías, una tendencia. Pero, no lo quise mencionar porque dije, voy a ver cómo empieza porque en realidad no tienes una barbería, o sea, tienes sucursales de barbería. Sí. O sea, eso va más allá de solamente ser una persona que se dedica a cortar el cabello. Uh-huh. O sea, esto ha escalado. ¿Sí me explico? Entonces ya te vuelves un emprendedor, ya te vuelves y como mencioné ahorita, con diferentes negocios. Me llama mucho la atención que, desde muy joven, yo a los 13 años estaba jugando a las canicas, yo creo todavía. Sí. Entonces, desde muy joven empezaste a tener estas visiones y este tipo de interacción con el dinero y que lo supiste encauzar bien, porque alguien pudo haberlo visto de otra manera y por el hecho de que conociste el dinero y te empezó a gustar el dinero, pues a lo mejor buscarlo de una manera diferente, a lo mejor buscarlo en otro sentido, ¿no? Entonces lo empezaste a encauzar, empezaste a tener visión, que es algo que me llama mucho la atención desde muy joven, y ahorita pues la verdad es que lo has escalado muy bien. Uh-huh. Y también digo, para que también la gente que ve el episodio lo sepa, mucho tiempo estuviste en el gimnasio, sí. Haciendo ejercicio, y yo que te conozco también desde hace mucho tiempo, sí. Pues sí tienes una complexión un poco diferente a como tienes ahorita. Y creo yo que también es una parte de disciplina, porque no es muy sencillo, tener esa constancia como lo mencionabas ahorita. Entonces me gustaría también ver, cuáles serían estas características o estos factores que tú ahorita que estás en este camino podrías comentar. Yo puedo rescatar un poquito la disciplina, pero ¿qué otros factores o qué otras características podría tener una persona que quiere dedicarse al emprendimiento independientemente de lo que sea, que son necesarias, ¿no? Que se pudieran tener, que pudieran ir pisando? Pues sí, mira, la disciplina pues claro que es indispensable, ¿no? Porque más si al tú ser emprendedor eres tu propio jefe, como muchos dicen, eres dueño de tu tiempo, que a veces no es muy cierto porque a veces los clientes te hacen abrir más tarde o cerrar todo así. Entonces, pero yo creo que algo fundamental, como ya te lo decía, es la disciplina. La experiencia ayuda. ¿Por qué la experiencia? Porque si pasaste por un momento crucial de que necesitabas dinero, o si pasaste por una pérdida, es tu distracción, o si te va a servir un escalón para lo que te vas a dedicar en un futuro, la experiencia es va muy dentro de ese concepto. O también, la que para mí es fundamental es la perseverancia. ¿Por qué hago mucho enfoque en la perseverancia? Porque el negocio propio o el emprendimiento es lo que necesita. ¿Por qué? Porque si vas a poner una tienda, tienes que tener abierto. Entonces, si a veces abres a un horario, a veces no, pues la gente no se casa con tu horario. Si tú siempre tienes abierto, obviamente al principio tú vas a abrir los 7 días y los 365 días del año. Ya si tienes 10 años con el negocio y va funcionando, pues te das el lujo a veces cerrar los domingos o a veces cerrar el sábado o ya cambiar tu horario. Pero la perseverancia de que la gente siempre vea que estás ahí para él. El emprendimiento, a mí me ha funcionado mucho el emprendimiento viéndolo desde un enfoque, creando una necesidad para tu cliente. Lo veía yo en la película de Lobo de Wall Street. Sí. Y es muy cierto. El tú crear una necesidad en tu negocio o en tu emprendimiento, por cualquier ámbito que lo hagas, crear una necesidad para tu cliente hace que esté ahí constantemente. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablando específicamente de la barbería, pues es necesario estarse cortando el cabello. Sí. Hay gente que lo usa más largo hasta los hombros, hablando específicamente del caballero, que es a lo que yo me dedico, al caballero, niño, joven, adulto. Pero es una parte muy pequeña de los hombres que lo usan largo. O sea, yo creo que el 10%. Entonces, yo creo una necesidad. Él necesita estarse cortando el cabello. Es una necesidad hasta primaria.
Entonces, al tú crear esa necesidad, el cliente te va a buscar. Y ya, al tú ser perseverante, estar abriendo siempre, el cliente va a decir, no, pues es que este hombre siempre tiene abierto. Yo siempre voy y siempre está abierto, siempre tiene espacio. Algo que ahorita funciona mucho en las barberías es las citas. Entonces, si tú al cliente le das una cita, digo, yo en mi negocio no cobramos la cita. Hay negocios que lo cobran y es aceptable, ¿verdad? En mi negocio no se cobra la cita, pero al tú llegar con cita, le das al cliente una experiencia propia. De que no haya gente ahí, de que él esté solamente contigo, porque el barbero es un psicólogo también. A veces escuchamos anécdotas muy fuertes, anécdotas muy graciosas. Entonces, si el cliente está en confianza, creas un vínculo más personal que solamente el laboral o el del cortar el cabello. O sea, creas un lazo donde tú dices, ok, pues ya conozco a la esposa, conozco a los niños, conozco dónde trabaja, conozco a qué se dedica. Y algo que yo siempre le recomiendo a los hablando específicamente de si alguien quiere emprender una barbería, es sea un poco metiche o chismoso, no sé cómo se le diga, en la vida del cliente. Digo, sin que me malinterpreten el concepto, me refiero a que, por ejemplo, para que me entiendan el concepto, si un cliente llega y te dice, ok, yo soy ingeniero o yo soy, trabajo en una empresa, ok, ok, muy bien, ¿y cuál es su horario, amigo? No, pues entro a las 6 de la mañana y salgo a las 5. Ok, entonces, tú estás siendo metiche al preguntarle eso, pero tú no le vas a hacer un corte que use secadora, porque si entra a las 6 se va a levantar a las 4 de la mañana para secarse el cabello y hacerse el super peinado y pues no va a dormir nada. Entonces, en cambio, si tú sabes que entra muy temprano, le haces un corte que bien rápido, que él pueda dormirse 10 minutitos más y créeme, te lo va a agradecer. Órale, porque va a decir la persona, oye, no, pues este chavo me hace que me peine bien rápido, me arregló el remolino y de volada, o sea, no necesito echarme 30 tortas de gel o no necesito usar secadora, entonces le haces la vida más fácil. Si llega un cliente, porque me llegan muchos con remolinos al frente y no se puede peinar, le das tips. Oye, ¿sabes qué? Mira, no, por tu complexión del cráneo. Digo, mucha gente no conoce el lado técnico de la barbería, pero tiene un lado técnico muy, muy, muy importante. No te queda este corte, amigo. Mira, no que no te quede, lo asesoras, ¿verdad? No, hay que usar también la terminología correcta. Ok, no te ayuda por el término de tu cráneo. Mira, por eso batallas para este lado, tu remolino te lo manda para el lado izquierdo, te penas para el lado derecho. Pero mira, si te lo dejamos un poquito más y te vas involucrando y el cliente ya se le olvidó que eres el barbero, eres su barbero. ¿Por qué? Porque ya es que este chavo ya no sabe cómo lo hago. Este chavo, yo llego, me siento y sabe qué necesito, sabe qué me favorece a mí. Entonces, al tú crear ese vínculo, ya es un cliente. Porque bien lo decía un seminarista, el cliente no es el que viene hoy sábado. El cliente es el que viene todos los sábados. Porque, por ejemplo, hoy sábado puedes llegar y tener 50 clientes en un día. 100 clientes en un día. Pero si el siguiente sábado no vienen esos clientes, no son tus clientes. Fueron hoy a probarte. Pero quién sabe si les gustó. Entonces, si el siguiente sábado o los siguientes 2 sábados no vienen, pues diles adiós, ¿no? Entonces, pero si tú empiezas a crear tu cartera de clientes y a cubrir sus necesidades, créeme que las vas a tener ahí mínimo cada 2 semanas, cada mes. Entonces ya tú empiezas a hacer tu agenda y dices tú, ok, ya empiezo a crear un salario propio, vamos a decirle un sueldo. Yo le digo sueldo, yo tengo un sueldo. Aunque sea mi negocio, yo siempre tengo un sueldo porque depende de mí, depende de mi trabajo, de lo que habla, de la perseverancia que le dé otra vez o del enfoque que yo le esté dando y que yo cubra las necesidades de mi cliente. Y créeme que salen cosas muy buenas. Sale amistad, sale ayuda, salen contactos. Yo he encontrado muchos contactos desde un médico hasta un maestro, hasta un abogado. Entonces, eso sirve mucho. Y simplemente les cortas el cabello. Pero te vas más allá de lo que el cliente pide. Tú te metes un poquito más allá. Oye, pues sí, el cliente me está pidiendo este corte, pero el cliente, por ejemplo, me pasa mucho en el negocio de Saltillo. Oye, el cliente viene a cortarse el cabello, pero durante la plática me dijo que ahorita va a ver a su novia. Entonces le lavo el cabello para que no se tenga que ir hasta su casa a bañarse. Le lavo el cabello, le pongo y de ahí se puede y le pongo una loción y se va. Y el cliente dice, oye, este chavo me acortó mi agenda 2 horas. Todavía tenía que ir hasta allá y le acortó y créeme que se casa contigo. ¿Por qué? Porque te estás yendo más allá del servicio. O sea, estás metiéndote aún más allá. Digo, no pasándote la línea de lo hago lo que yo quiera. No, siempre respetando lo que él pide, pero agregándole, haciendo un valor agregado, que esa es la palabra correcta y técnica, un valor agregado a tu trabajo. Y créeme que para cualquier negocio, o sea,
para la cocina, si te piden un platillo, pues le pones, no sé, le regalas un agua, le regalas una limonada y el cliente dice, yo no la pedí, pero gracias, ¿no? O sea, y eso hace la diferencia. Tienes que hacer la diferencia. El horario es algo que yo recomiendo mucho en los negocios. El horario. Venimos de una pandemia, venimos de una etapa de la vida donde cambió mucho. Ahora todo es por internet, todo es por delivery, todo es pedido a domicilio y es mucho más fácil. O sea, uno está en la comodidad de su cama y le llega la comida. Entonces, ahorita ya que cambió todo eso, tienes que acoplarte. Entonces, si el cliente dice, ok, tengo yo un horario laboral de 6 de la mañana a 7 de la tarde, en promedio las barberías cierran 6, 7 de la tarde, pues yo abro hasta las 9. Entonces, si tu horario les favorece a los clientes, estás cubriendo esa necesidad. Sí. Entonces el cliente dice, oye, es que este chavo siempre tiene abierto, o sea, yo voy a las 9 y está abierto. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es un servicio plus. Tenemos un servicio que se lo recomiendo mucho, un servicio de un horario fijo, pero al tú tener, o sea, tú abres, no sé, un ejemplo, de 8 a 8, ok, pero si el cliente no alcanza por obras de la vida, por su trabajo, etcétera, tú le das una facilidad. Ok, lo puedo atender fuera de horario, pero le cobro un excedente. Porque me voy a quedar más tiempo, porque el barbero le tengo que pagar el transporte, etcétera. Y eso ayuda a que el cliente diga, ok, pues voy a pagar un poquito más, pero me cubre mi necesidad. Si tú cubres una necesidad de una persona en cualquier ámbito, vas a progresar y vas a triunfar. Eso es lo que siempre es el secreto, cubrir las necesidades de las personas. No, la verdad se me hace bien interesante. Digo, lo mencionas así, o sea, cubrir esa necesidad y cosas que yo la verdad no las había pensado, no me las imaginaba, y que las empiezas a ver. Y digo, quiero también entrar un poquito en esa parte técnica porque, hablamos del emprendimiento, pero también la parte técnica que la conoces bien, y quiero ponerme de modelo, ¿no? Yo tengo un remolino en la parte de derecha, Okay. y donde me lo he cortado me dicen, generalmente tienen el remolino del otro lado y se peinan hacia el otro lado. Me dicen, tú lo tienes diferente. Pero digo, hasta ahí. Entonces, ahorita que mencionas que hay diferentes tipos de cráneo y que la forma, digo, poniéndome de modelo, ¿cómo sería, o sea, una recomendación para mí para un corte, no sé, algo que a lo mejor me haga ver mejor a cámara? Sí. Pues mira, primero, como te decía hace rato, no quitarle la esencia al cliente. O sea, hay clientes que tienen 30 años peinándose igual, hay clientes que lo cambian cada año. Entonces, si tu cliente es de una esencia que siempre se ha peinado así y es un cliente formal o muy enfocado a lo que hace, tienes que estudiar al cliente primero. Si es un cliente médico, normalmente el médico trae a la línea el cabello. Si es un cliente abogado, a la línea el cabello. Si es un cliente, pues, que es futbolista, que es deportista, pues normalmente no se peina. Entonces tienes que ver desde ese lado la perspectiva primero del cliente. Hablando específicamente de ti, ok, ya vi la perspectiva de mi cliente. Yo batallo en el remolino, dices. Normalmente si uno se peina al lado contrario del remolino. Ahí el trabajo más que nada va a ser de la persona que te lo haga, porque de ahí vas a partir tú para peinarte. Entonces, si ya batallas con el remolino y se te levanta, normalmente la gente que corta el cabello, su solución es cortarlo. O sea, lo corto de raíz y ya, pues no. Pues sí, pero va a volver a crecer y se va a levantar, etcétera. Entonces yo lo que siempre le recomiendo al cliente es hazle caso al remolino. Si te dice para la izquierda, véalo para la izquierda. Si te hace para la frente, oye, es que no me gusta. Ok, hazte un corte más corto. O sea, de manera en que el cabello se vea bien rebelde, por así decirlo. Todo levantado, usando algún producto que se vea ahí medio descontrolado, pero que no se vea despeinado, que se vea brilloso, así. Pero si tú dices, no, yo lo uso largo. Me gusta peinarme de lado. Para peinarse de lado para atrás, el cabello se necesita estar largo, de arriba. No tan corto, si no se levanta. Y si tienes un remolino, pues nada más seguir la secuencia. Ok, está el remolino, de ahí haces tu parte. Por ejemplo, hablando de tu peinado que es como de lado, ¿no? Pues nada más donde está el remolino, haces la partición del partido, como le dicen, ¿no? Donde vas a guiarlo hacia el otro lado. Entonces, del remolino sigues la línea y créeme que no se te va a levantar. Pero
el cráneo, nosotros tenemos, yo siempre les digo que las personas, nosotros los humanos, tenemos el cráneo muy parecido a la simbología que ponen de un alien en las películas. Sí. Que están un poquito cabezones de la parte de atrás. Bueno, es real, o sea, nosotros estamos así. Los cráneos, un cráneo promedio de una persona, y hablando del mexicano, tiene el cráneo un poquito más largo de la parte trasera, un poquito arriba de la nuca. Entonces el corte no lo tienes que hacer siempre, vamos a decirlo, siguiendo la línea. O sea, si empiezas a mitad del cabello, no te vayas hasta la mitad, así hasta atrás, no. Tienes que hacerle un poco de caída, porque el remolino está atrás. Entonces tienes que hacerle un poco de caída para que vaya haciendo simbología o vaya siendo acorde a lo del remolino. Porque si te subes mucho y llegas hasta el remolino, no te queda más remedio que cortarlo. Pues no, ¿verdad? Cuando vaya creciendo. Entonces, tienes que ver mucho la parte del cráneo. Ahora bien, algo que la barbería, y precisamente por lo que estás diciendo, la barbería superó mucho a la estética tradicional, ¿no? La estética de la tía, de la señora que está ahí en su localito, normalmente rosas y la estética que todos conocemos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la barbería vino a cambiarlo todo. La barbería, la gente piensa que es ¿cómo decirlo? Nada más corta el cabello. Y no, la barbería tiene miles de cosas, desde un spa hasta la barba, la ceja, figuras, etcétera. Entonces la barbería viene de Escocia, por los colores de las faldas de los escoceses, que bailan así los escoceses, bueno, que era verde, negro y blanco. Se viene a Estados Unidos, se emigra y Estados Unidos le pone sus colores, que ahorita es el color, el caramelo, ¿no? Azul, rojo y blanco. Entonces, en Estados Unidos se mezcla, se hace un tipo de mestizaje con lo latino, acá al sur de América. Y el sur de América le inyecta lo que son greca, lo que son desvanecidos, lo que son cortes más urbanos, más para bailarines, más para personas deportistas. Y Estados Unidos le mezcla la parte formal. Un abogado, con un peinado hacia atrás, pero de arriba un peinado hacia atrás o de lado, pero de abajo un desvanecido o figuras como acá al sur de América. Entonces hizo una mezcla ahí muy padre. Y ahorita, la estética quedó un poquito suplida por la barbería, por el método del desvanecido. Mucha gente cree que el desvanecido es, córtamelo con láser y ponme unas figuras. Eso no es un desvanecido. El desvanecido no es un corte, es una técnica. Porque como lo dices, lo vas desvaneciendo o difuminando. Mucha gente lo conoce también así. ¿Qué pasa ahí? Que en la estética tú vas y con tu mamá o con tu esposa, no sé, y le dices, córteme con la 2 de abajo. Y es la 2, o sea, es el nivel 2, todo parejo, desde abajo hasta arriba. Y bueno, le decimos mucho ahí el corte de piña, como la piña de Bob Esponja. Bien pelón de abajo y el mechón arriba. Sí. Y no, hay que desvanecerlo. No va desde el 0, o sea, no siempre es desde el 0, puede ser desde la 3, 4, 5, 6, o la 1, y lo vas desvaneciendo. ¿Para qué? Para que el corte vaya subiendo y vaya haciéndolo hacia arriba y se vaya juntando con la parte de arriba. Y al final empiezas muy corto o muy largo, como te guste, pero terminas juntándolo con la parte de arriba. Entonces ahí el corte se ve estético, se ve bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué menciono que en esa parte la barbería dejó más abajo a la estética? Porque las máquinas que suele usar la estética o vamos a decirlo así, la herramienta que usa la estética, no está diseñada para hacer eso. Tienes que hacerlo tú. Digo, sí se puede hacer. Hay videos ahí, los has visto a lo mejor, donde gente desvanece con un peine y una navaja. Hay gente que desvanece con una navaja o con unas tijeras y es impresionante. Ya es habilidad. Es habilidad, exacto. Entonces, como ya la estética tiene muchos años, no se tornaron a hacer esa habilidad de la mano o en este caso de la herramienta. Pero la herramienta de la barbería ayuda mucho a que si no tienes la habilidad, la herramienta te ayuda. ¿Por qué? Porque trae ahí un método, trae un mecanismo, así se dice, un mecanismo para que se vaya desvaneciendo, que vaya cambiando de nivel. Y acá en las máquinas tradicionales era pues con un nivel y se le das hasta arriba, ¿verdad? A menos que tuvieras la habilidad. Y te digo, aparte también tiene mucho que ver que la barbería no tiene muchos años que llegó el estilo aquí. Ya había barberías, pero barberías entornadas al ámbito de que siempre las atendía un señor como antes, que a mí me fascina esa barbería clásica, que es un señor con traje, con moño, con boina, en su silla bien antigua,
y te lo cortaba pura tijera o te afeitaba con crema o sea, esa barbería clásica es mi concepto, es impresionante. Pero te digo, hubo un mestizaje ahí, una mezcla, y se hizo mezcla urbano con lo formal, lo clásico con lo moderno, y ahorita es un sinfín de habilidades, pero sí suple un poco en esa parte, que digo, están muy a tiempo las estéticas. Te digo, si no tienes la habilidad, la herramienta le podría ayudar a la estética, pero a veces se cierran mucho. Ya tengo muchos años, tengo 30 años, tengo mis clientes, yo no necesito saber eso. Bueno, se respeta, ¿verdad? Pero si tú quieres ser una persona que innova, ok, me está ganando ya la barbería, ok, pues a lo mejor no pongo barbería afuera, pero empiezo a aprender la técnica, la habilidad. Porque si ves en estéticas vas a ver un número de personas más mayor, y en las barberías va a ser un número de personas más jóvenes. Chavitos de 15, de 13, de 20. Y en las estéticas es un poquito más el señor, la señora también, porque en la estética pues suelen hacer otros trabajos para dama, ¿no? Y en la barbería va entornado solamente al hombre. Van damas, claro, pero más al ámbito de hacerles una figura o un corte rapado. Pero en la barbería es muy raro que veas una dama. Casi siempre es en las estéticas. Entonces sí hay una diferencia ahí. O mucha gente le dice peluquería, ¿verdad? Que también. Y sí, digo, se puede usar cualquier término. Simplemente que trabajan de distinta manera. Y a veces el cliente no se va satisfecho por eso. Oye, es que fuiste a una estética y tú querías que te delinearan la barba. Pues no, ¿verdad? O sea, sí te la hacen, pero no va a quedar como en una barbería, ¿verdad? O sea, ahí el barbero está acostumbrado a usar la navaja 24/7 y en la estética de vez en cuando. Tiene mucho que ver a dónde entres también. Digo, cambia también en país. En países cambia mucho. En regiones no mucho. Digo, hablando específicamente de nuestro país, no cambia mucho si te vas al sur o al norte, pero en países sí. O sea, si te vas al sur de América, es impresionante los trabajos que hacen ahí con muy poca herramienta. O sea, es impresionante que si tú les dieras unas máquinas de las que se usan ahorita, te harían una maravilla. Pero va cambiando mucho el concepto de acuerdo a dónde acudas. A lo mejor alguien podría pensar, fíjate, alguien podría decir, ¿qué chiste tendría cortar el cabello? Pero ahorita que nos platicas, o sea, que conoces la historia, que conoces de dónde viene, que conoces esta combinación, o sea, es ese plus, ¿no? O sea, de no es nada más cortar el cabello, sino trae una historia, viene todo el fondo de lo que haces. Y la verdad se me hace bien impresionante porque, digo, es un tema completamente desconocido. Yo voy, me corto el cabello y ya. O sea, nada más de ir a cortarse el cabello. Digo, ahorita que lo platicas, se me hace algo bien interesante y muy, muy profundo, ¿no? O sea, es mucho, mucho de fondo. Digo, y con todo esto, ¿alguna vez algún cliente te ha dicho, oye, ¿puedes venir a domicilio? Sí, mira, ahorita, de hecho, actualmente lo seguimos manejando. Obviamente se cobra un poco más, digo, por el traslado, pero más que por el traslado, sea gasolina o sea una plataforma que te lleve, algún taxi, no sé, se cobra más por el tiempo que vas a perder. ¿Por qué? Porque pues ahí te vas a meter, digo, depende de cuántas personas atiendas, pero por ejemplo, vas por a una persona, te vas a meter ahí mínimo 2 horas, porque es una para ir, en lo que vienes y vas, y una ahí con él. Entonces, en esas 2 horas pudiste haber hecho acá 4. Digo, depende de cada persona, cómo trabaje. A nosotros nos gusta trabajar un poquito más rápido. Digo, sin perder el enfoque, pero nos gusta trabajar un poquito más rápido. Hay personas que les gusta aventarse 1 hora y media por cliente, 1 hora. Nosotros, mi promedio es acá darle de 15, máximo 40 minutos. Máximo. Pero, en cuestión de los cortes a domicilio, es muy padre. Porque, bueno, en mi experiencia ha sido muy padre porque la gente te ve más allá. O sea, te da la confianza de que entres a su hogar. Digo, ha habido cortes que han sido a la empresa o a un lugar donde ellos radican más tiempo. Incluso en su negocio propio, pero van más de la mano de ir al domicilio del cliente. Entonces, en esa parte está muy padre porque pues te ofrecen amenidades, convives con la familia. A mí me pasa mucho que vas al domicilio y el cliente que te contactó te empieza a contactar con las personas de su fraccionamiento, de su colonia, y luego vas por uno y terminas atendiendo a 10 o 5 personas más. Entonces está muy padre. Y te empiezas de una reputación que volvemos a lo mismo otra vez. Cubres la necesidad del cliente de no tener que salir de su casa. Hay barberías móviles. A lo mejor las han visto por ahí en videos que son camionetitas móviles y que traen ahí y van a tu domicilio y afuera se estacionan.
y te cortan el cabello. Pero nosotros sí lo manejamos más ir directamente al domicilio. Obviamente nuestra modalidad es esa. Se cobra el traslado, se cobra el corte y un poquito el excedente por el tiempo que te va a prestar a tu domicilio. ¿Te gustaría en algún momento tener una barbería móvil? Sí, fíjate que me lo vi hace poco en unos videos de Estados Unidos, que es donde más se da eso. Y cómo adecuaban una barbería. Era un camper, de esos que usa la gente para viajar, ¿no? Se da mucho en Estados Unidos. Y yo lo vi, el video, como el chavo la transforma en una barbería móvil impresionante. Y me gustaría porque no estarías estático, no te aburrirías de estar 8 o 10 horas en tu negocio. Estarías yendo, trasladándote y conociendo pues calles. Hay barberías en tendencia ahí en redes sociales que dicen que van incluso hasta diferentes estados de su país. O sea, se trasladan de que 8 horas. Imagínate cuánto van a cobrar el corte. Sí. Pero está muy padre. O sea, si quisiera, la verdad, tener en algún futuro una red de barber móviles, no sé cómo decirles, pero sí que fueran camioncitos, sí que fuera como una plataforma. Imagínate que fuera una aplicación, que tú pidas un corte a domicilio. Digo, ahorita los negocios están a la vuelta de la esquina todos por medio de una aplicación. O sea, la historia de Uber es impresionante, la historia de Netflix es impresionante. Entonces no creo que sería algo muy de impresionarse porque está a la vuelta de la esquina. O sea, que por medio de una aplicación pidas. Imagínate, sería muy padre porque cubriría la necesidad del cliente. Entonces venimos de estar encerrados un año, un poco más. No suena tan descabellado que llegara a pasar. Entonces estaría ahí preparado. Pero sí creo que sería una parte ya más enfocada a la inversión, porque pues sí sería una inversión grande, digo, el servicio que quieras dar, ¿no? De calidad y todo eso, creo que sí sería un poco más grande, pero sí está ahí está ahí visionado para un futuro. Sí. Una vez platicando con otros amigos, veíamos algo similar, pero era con los carros. Decíamos, ¿cómo no hay alguien que venga hasta la empresa, me lave el carro y se vaya? Porque luego llego en la noche a la casa y ya está cerrado los lugares donde lavan el carro. O a veces el fin de semana, que es cuando uno puede aprovechar, pues tiene otras cosas que hacer. Pero digo, es como que es un poquito el concepto parecido, ¿no? Digo, por si alguien que está viendo el video quiere agarrar esa idea, pues adelante, ¿verdad? Sí, adelante. De que puedan tener ese servicio de lavar el automóvil al lugar de trabajo, que es un poquito lo que platicas. Sí, de hecho, he visto varias barberías aquí en el municipio de Saltillo, donde tienen la barbería y es parte de la barbería el autolavado. Entonces, en lo que te lavan el cabello, te están lavando el auto. Es un negocio muy padre ese, porque pues estás llevándote 2 servicios y estás cubriendo 2 necesidades y el cliente se va más que satisfecho. El que dice, tengo que ir a la barbería a tal colonia y son 20 minutos para irme hasta el autolavado y los 20 minutos para regresarme a mi casa. Pues no, ahí tienes todo. Entonces, es lo que se busca, buscar las necesidades del cliente. Entonces, en algún futuro tenemos visionado también hacer eso, que lo he visto mucho en autolavados que tienen, te ha tocado verlos a lo mejor, que tienen al ladito un snack o comida rápida. Entonces, en lo que te lavan el coche, pues les compras una hamburguesa, les compras un hot dog, no sé. Entonces, los negocios se pueden fusionar, que es algo que pasó aquí también. Y está muy padre porque como dicen, matas 2 pájaros de un tiro. Entonces, está muy padre esa parte también. Sí. No, definitivamente, digo, platicar de esto que haces, tanto de la parte técnica como de la parte del emprendimiento, pues sí se nota, ¿no? Que hay mucho estudio autodidacta, a lo mejor, de lo que has hecho. Y también quisiera brincar un poquito a la parte de que eres licenciado en Derecho. Sí. Porque, digo, lo mencionabas ahorita al principio, maestro, que su esposa era, que tenía una estética. Entonces, ahí hay una combinación entre estas 2 cosas, ¿no? Digo, también porque ya sé que, tienes la agenda muy apretada, pero sí me gustaría tocar esta parte. ¿Cómo nace también dedicarte o estudiar para ser abogado? Mira, pues como lo mencioné al principio, en un principio, la universidad, pues yo la veía muy lejos. En ese tiempo, digo, la situación no estaba tan buena en lo económico.
Y tú sabes que en algunas universidades te piden un examen de admisión. Entonces, pues yo al perder ya un año, un poco más de un año, yo creo que hasta casi 2, pues sí, sí, yo ya estaba en ceros a lo mejor de algunas materias para el examen. Física, matemáticas. El inglés siempre me gustó. Ese sí nunca lo dejé hasta la fecha. Incluso nos ha servido a los clientes. Pero lo que en estos mates dije, voy a tronar en los exámenes de admisión. Entonces conocí que había escuelas privadas, ¿no? De paga. Entonces yo dije, bueno, ahí no te piden examen. Pero la mensualidad era muy cara. Entonces yo decía, bueno, es una cosa con otra, ¿no? Entonces te tenías que poner a trabajar. Pero en ese entonces me acuerdo muy bien. Mi mente siempre estuvo enfocada al negocio propio antes, como te decía, antes de encerrarme en una empresa por muchas horas. Yo veía cómo mis papás, mi mamá sobre todo, se encerraba muchas horas extra y llegaba bien cansada, bien estresada y todavía el trabajo del hogar y veía a veces su sueldito y decía yo, no, pues es que eso no está bien, o sea, estás perdiendo vida y tiempo. Pues yo no quería eso. Y ella siempre nos decía, oye, busquen un trabajo, pero que no los mate tanto, porque mírenme a mí, o sea, y luego si tienes familia. Entonces, yo quería una carrera que no te llevara tanto tiempo. Entonces, yo veía las carreras ahí, y pues había ingenierías, había licenciaturas, pero la escuela pedía examen de admisión. Entonces, voy a otras escuelas, privadas, y dije, bueno, esta no me cobra tanto, sí, creo que sí podría pagarla por mes, y y me meto a la universidad y había ahí materias. En esa escuela había solo licenciaturas en ese entonces. Gastronomía, psicología, administración de empresas, etcétera, derecho y comercio internacional. Entonces yo estaba entre cocina, porque me gustaba mucho cocinar. Siempre trabajé en cocina, en restaurantes. Derecho o comercio internacional. Entonces, pues la verdad que no me enfoqué mucho en estudiar cuál materia o en estudiar el campo laboral de las carreras. Pero dije, me guié por la de Derecho porque ya había amigos que ellos no perdieron el año y que entraron a esa carrera y vi que todavía están. Dije, no, pues estos no se han salido, pues entonces entro ahí y voy atrásito de ellos. Y efectivamente así entré. Me empezó a gustar porque tenía mucha historia, que desde Roma y que las leyes. Y luego me empezaron a enseñar. Y me di cuenta que para todo se necesitaba un abogado. Para todo. Decía un maestro, aquí no te vas a librar ni de la muerte ni de los impuestos. Entonces yo decía, pues que estudie algo que me necesiten para los impuestos. Entonces empecé a estudiar eso y me di cuenta que sí, efectivamente todo tiene una ley. O sea, todo tiene una ley. Desde un ticket de un Oxxo tiene IVA y ahí va la ley. O desde lo civil, que un divorcio, siempre Saltillo quiero ubicar el primer lugar a nivel nacional en divorcios. Entonces dije, bueno, pues aquí me queda bien cerquita Saltillo. Entonces vi mucho, ya empecé a ver más o menos el campo laboral, siempre viendo que no perdía yo mi tiempo. Dije, es que me voy a encerrar 4 años para algo que no voy a tener trabajo, pues no, ¿verdad? Entonces siempre quise ver eso. Y así fue como llegué ahí a Derecho, me fue interesando. Los maestros fueron muy padres conmigo, me apoyaban, veían mi situación económica y me decían, pues te damos chance de que llegues 10 minutos tarde, 15, porque sabemos que sales a las 6 de la mañana y a la escuela entras a las 7. O sea, me daban esa facilidad. Apoyo en cuestión de que las tareas, yo lo que hacía era que terminaba las clases y ahí mismo me quedaba a hacer la tarea porque de ahí me iba al trabajo, entonces no podía ir a mi casa a hacer la tarea. Entonces ahí mismo me daban chance de que, tú tienes chance de entregarla ahorita. Y durante la universidad, esto algunos amigos lo saben, yo me di de baja 2 veces. Por lo mismo que la situación económica no favorecía. Y tú sabes que al trabajar y estudiar, pues al estudiar no te permite un trabajo de muchas horas. Sí. Entonces dejé que se fuera abajo otra vez la balanza económica y fue donde empezaba a tronar otra vez. Y es que estudio, trabajo porque y ya me hacía yo cargo del hogar. O sea, ya me hacía cargo yo de mi familia. Entonces tenía que cubrir esas necesidades. Y fue cuando yo ponía en duda si seguir estudiando, ¿no? Y sí, me di de baja efectivamente dos veces, en las cuales las 2 regresé. De hecho, muchos maestros ahí me hacían la broma. Ahora que me gradué, me echaban la broma. Me decían, sí se pudo, sí lo hiciste. Compañeros me decían, ellas saben quiénes son. Siempre me decían, aquí te vamos a hacer una estatua porque duraste mucho. O sea, hubo muchos chistes sobre eso. Y es cierto, o sea, yo vi generaciones de maestros, vi generaciones salir y te agüitas. O sea, te da para abajo.
Porque dices, oye, yo estuviera saliendo con esa generación. Oye, yo ahorita estuviera ya graduado. Es más, ya estuviera de trabajo. Y ves que todos pasan por su papelito y te agüitas porque dices que ahí estuviera yo. O sea, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo sí? Y ves que compañeros llegan en coche y tú en el transporte público. Ves que sus papás los llevan en coches muy caros, así, y tú en el transporte. Hubo gente, y yo le dediqué el logro a esa gente, cuando me gradué, a la gente que me prestó 10 pesos para el transporte, a gente que me compartió una gordita, un lonche de ahí que me compartió. A esa gente le dediqué el logro, porque es lo que realmente, lo duro de la carrera. Entonces, Derecho sí me abrió muchas puertas, por eso la quise terminar, porque si ya me había dado abajo una vez, ¿por qué volver? Y la segunda, cuanto más, ¿por qué volver si ya te habías dado abajo una vez? Entonces ya yo quería terminarla, y mis compañeros siempre me alentaron, compañeros que salieron antes que yo, les mando un abrazo a todos ellos. Ellos siempre me echaban las porras, ¿no? De que tienes que acabar, tú puedes, sí lo tienes, los maestros, las coordinadoras, de que, oye, es que sabes, o sea, traía 96, 98, 95, pero, o sea, no estaba mal, o sea, en cuestión estudiantil no iba mal, pero, como te digo, la necesidad a veces te orillaba a no poder seguir. Y mucha gente pasa por eso. Y hay gente que se rinde en el camino. O sea, yo me acuerdo que en esta generación éramos 90 y nos graduamos 21. O sea, sí es mucha diferencia. Juntaban los grupos. Pero si te enfocas y quieres hacerlo, sale. Sale de las piedras, sale de los árboles. No sé de dónde sale, pero sale porque sale. Y mucha gente se queda en el camino. Pero yo en la abogacía me quise seguir porque me di cuenta, conocí mucha gente que me ayudaba en el negocio, conocí gente que aprendió mucho de ellas. En lo más mínimo que te puedas imaginar, no solo en la abogacía, he conocido gente en la abogacía que me ha enseñado cosas del hogar, cosas cotidianas, que me ha enseñado cosas del emprendimiento, que yo digo, oye, pues si este hombre viene de cosas mucho más pobres que yo, imagínate, y mira lo que tiene ahorita, entonces sí se puede, o sea, no, ya lo estoy viendo. Y gente que no, que tenía todo y se fue para abajo. Entonces, ¿cuál quiere ser? Y ahí es donde, y todo eso lo aprendí, lo conocí en la abogacía. Y es muy padre porque ya al final, tú ves todo eso y dices, oye, ahora yo soy al que le preguntan. Ahora yo soy al que, oye, ¿me puedes asesorar? Y a veces son cosas muy simples, pero hay gente que no lo sabe. Entonces, ahorita que ya tú eres por decir el abogado, ¿no? Que ya te preguntan, pues ya te sientes como un pavo real. O sea, yo resuelvo preguntas, yo resuelvo dudas de la ciudadanía, porque el abogado está enfocado a resolver el bien tutelado, que es la persona. Entonces, siempre ayudando a la gente, y eso fue, yo creo, que la motivación de seguir en esa carrera. Digo, fíjate, quiero rescatar nada más la parte de te diste de baja 2 veces. Entonces, ya traes como que incrustada esa perseverancia, ¿no? Porque desde el emprendimiento y ahorita que dices, no sé, yo darme de baja 2 veces, sí pienso de que la segunda a lo mejor ya la pensaría para regresar. Entonces, digo, esa perseverancia ha estado siempre marcada ahí. Sí. Y digo, ahorita que ya eres egresado, digo, a lo mejor es poquito el tiempo, pero ya eres egresado. ¿Algún caso que nos puedas platicar? Que digo, que se pueda, ¿verdad? Digo, ahorita platicaba, es más, ahorita platicábamos antes de, y es un caso que les han platicado a ustedes en clase, y cómo es tu experiencia ante ver este caso visto desde la parte de abogacía. Digo, porque a lo mejor vemos casos, o sabemos de casos, pero esta parte del ser abogado y el enfoque que se le da, pues no la conocemos, ¿no? Entonces nos puede platicar este caso de... Sí, mira, algo que pasa mucho en la carrera de Derecho es que entiende mejor uno, porque la ley es muy, muy, muy difícil. Uno entiende más fácil con ejemplos. Entonces, los maestros nos ponían ejemplos, depende de la materia, porque en Derecho, pues, ahí nos dieron todas las materias y ahí había unas cosas tan muy difíciles. Entonces, los maestros se tornaban mucho a poner ejemplos. Había unos maestros que sí se ponían con ejemplos reales, que sí habían pasado. Entonces, eran los más interesantes, los que, como la carrera es mucho de puras letras, leer, teoría, o sea, no usas las manos, no estás ahí, puede llegar a ser un poquito aburrido. Pero
ya al ponerte con ejemplos, de sorprenderte, de que te están platicando y te emocionas, o te ponen un video de un caso, de una audiencia, empieza a agarrarle un sabor. Y dices, o sea, sí voy a estar yo enfrentándome. Y dentro de esas clases surgieron varios casos. Uno de ellos que era muy famoso, una maestra nos lo platicaba, dirigió en cuanto a lo penal, al derecho penal, sobre un caso que muy famoso que a mí se me quedó mucho porque me gusta mucho Marvel. Y el caso se llamaba el caso de Wolverine. Le puso la sociedad. Wolverine, el mutante. Me acuerdo que decían que era un tipo que estaba casado, pero llegó un momento en que la esposa le fue infiel. Entonces él se da cuenta y pues ya se empieza la discusión. Digo, todo esto quedó un expediente grabado tanto en voz como por escrito. Entonces lo oímos el expediente y aparte el maestro nos lo platicaba y le ponía ahí tono y muy emocionante, ¿no? Entonces te lo imaginabas y yo lo platico así, como si yo lo estuviera narrando porque así fue para mí. Digo, la esposa le fue infiel, el esposo pues ahora sí que los descubre y no quedó ahí. O sea, el esposo tenía la autoestima muy, muy baja. Que él lo ha aceptado, o sea, él no se quiere ir de su casa. Entonces el amante, vamos a ponerle así, él siempre iba y llegó un grado en que se topaban en la puerta del hogar y él no decía nada, él vivía ahí como si fuera el huésped, como si el esposo fuera el huésped. Para esto el esposo era herrero, entonces él tenía su taller ahí, bueno, una bodeguita ahí al lado de su casa, ahí mismo en su casa, y él se distraía en eso. Él hacía trabajos por fuera, pero cuando llegaba siempre encontraba a su esposa con el tipo. Y la esposa lo corría, pero él no se quería ir. Entonces, ahí estaba. Llegó un momento, él tenía una bicicleta que él había hecho. La había hecho con su papá, él contaba eso, que la había hecho con su papá de chico, que su papá fue el que le enseñó herrería. Entonces era muy preciado para él. Entonces en uno de los encuentros con el amante, una vez llega y lo encuentra pues ahí, ¿no? Y la esposa le gritaba, es que ya vete, es que tienes que, ¿qué estás haciendo aquí? Si ya te corrimos, si ya viste que estoy con otra persona, etcétera. Y el amante, como era pues vamos a decirlo, de una complexión más grande, pues siempre lo sometía a golpes, siempre lo humillaba. Era ya un grado de humillación muy, muy severo, que ya el esposo no decía nada, o sea, se hacía chiquito como un niño. Entonces, llegó un grado en que sí lo sometió a muchos golpes, pero de tal grado que el esposo ya no podía. Y él quedó tirado al borde, decía el estudio criminológico, que quedó al borde de una camioneta. Ahí al ladito tirado. Y el amante lo seguía golpeando. Y él él para esto, a él le gustaba mucho Marvel también. Entonces le gustaba mucho Marvel. Y él en uno de sus trabajos, pues hizo las garras de Wolverine. Hizo una manopla con un mecanismo que tenía las garras de Wolverine, que son como unas navajas en la mano, ¿no? Para la gente que no lo conoce, pues son unas uñas, ¿no? Unas garras muy así filosas. Entonces, él cuando lo estaban golpeando, él tenía esa manopla ahí porque la acaba de terminar. Y al amante de estarlo golpeando, pues el esposo no se defendía. Y lo único que alcanzó fueron las garras que le había hecho. Y lo sometió, pues acuchillándolo con las garras. Entonces ahí digo, obviamente pues sí, o sea, le quitó la vida, ¿no? Entonces, el caso ahí, en la ley, fue que él defendía mucho que era legítima defensa o defensa propia, pues porque el amante era el que lo golpeaba. Pero hay algo en la ley que se llama exceso de legítima defensa. Entonces, el esposo, al ya haberlo sometido con las apuñaladas, pues ya tuvo que parar. Pero su enojo, su rencor, toda la humillación, pues hizo que siguiera hasta el borde, pues dejarlo irreconocible. Y era lo que abogaba, vaya la redundancia, el abogado de defensor del esposo, era que él decía es que es legítima defensa, pero el juez decía que era exceso. Y eso fue que se pasó. O sea, hay veces que te tienes que defender, pero a un punto en que ya salgas del evento en el que estabas sometido y ya ahí dejarlo hasta ahí, porque si no te tornas tú a ser ahora sí la parte que está cometiendo el delito. Mucha gente no conoce eso y pelea mucho la legítima defensa, y sí, en un principio lo es, pero ya si tú te excedes, ya pasas a tener una condena para ti mismo,
qué fue lo que pasó en este caso. Y una condena muy grande que ya él lo llevó a pasar sus días ahí en ese centro de psiquiátrico y penitenciario. Sí. Digo, este es un caso público, por eso, pero muy peculiar y que sucedió en Saltillo, por eso, te comentaba que nos lo compartieras. Además de que, bueno, digo, también eres coleccionista también de cómics. Sí. Y como que se relaciona un poquito, ¿no? Entonces, por eso ahorita que lo platicábamos quería que nos lo dijeras. Me gustaría terminar con 3 preguntas. Estas 3 preguntas generalmente las hago a los invitados. ¿Tú ves alguna relación entre lo que haces ahorita, ya sea todo lo del emprendimiento, ser abogado, con cómo eras tú de niño? Digo, y ahorita nos platicabas que desde los 13 años empezaste a tener contacto ahí con la parte económica, pero no sé, ¿existe alguna relación que tú puedas encontrar? Pues mira, en lo que es en el ámbito de la abogacía, pues conocí lo que era el derecho civil, que es bona a toda la familia. Hay una ley para la familia, pero ahí lo relaciono en que pues en algún momento en mi infancia pues los papás se divorcian, los papás pasan por un lapso y a veces recaen los hijos. Entonces yo lo veo ahorita mucho con los clientes, hablando del despacho, de la abogacía, pues sí, o sea, ves ahí y dices, ok, yo pasé por eso y ya sé qué sienten los hijos. Entonces buscas darle un giro para que no lo resientan tanto. Hablando específicamente de los hijos, que sabes dónde cae, o también en el término de que, ok, se divorcian y a veces no quedan en buenos términos. Pasa mucho también que cuando dejan algún testamento, cuando alguien fallece, pues también cuando tú vives una experiencia, sabes qué se siente y dices tú, ok, no lo voy a hacer tan duro, lo voy a hacer lo más flexible. En eso más sirve la abogacía en relación con la infancia, o sea, lo que ha pasado, y eso te hace ser un poquito más entendible, más abierta a la situación. Y en cuanto al emprendimiento, pues a lo mejor la carencia llegó a muy temprana edad. Entonces eso yo creo que fue lo que detonó el querer más, el sabor de la ambición, no de la avaricia, sino de la ambición de querer más, de que sí puedes, y al ver a tus papás pues que lo que podían, y aún así seguir, y no poder, pero aún así seguir, pues eso te motivaba, o sea, a que decir tú, ok, entonces yo también lo puedo hacer, y ahorita te regresas y ves todo eso, y que te va un poquito mejor, que ya no te preocupas tanto, que ya vives un poquito más estable, que ya respiras sin tanto estrés, porque el estrés nunca se va a ir, pero que ahorita que ya no respiras con tanto estrés, volteas por allá y dices, ok, todo eso fue para tener esto, o sea, todo eso pasó por alguna razón, para que yo conociera, no sé, la organización del dinero, por ejemplo, o para que yo conociera lo que es cuidar un negocio y no depender de un horario, o que al final dependes de un horario, pero ya no pasas por el estrés de tener que dar resultados a alguien que no conoces, o que funciona, funciona. O sea, yo siempre he dicho por eso mi papá nos decía, siempre tengan una profesión y un oficio. Y qué es lo que yo hice, o sea, tener una profesión terminada y un oficio. ¿Por qué? Porque la vida te sorprende. Hay veces que te puede faltar una mano para seguir ejerciendo la barbería, pero pues tienes el conocimiento de la abogacía y por ahí te mantienes, o viceversa. Algún día prohíben a los abogados en el planeta, no sé, y pues tienes la barbería. Entonces ambas cosas me sirvieron a mí, que son muy necesarias, y ambas cosas se han llevado muy bien. Tanto la barbería me ha otorgado muchos clientes para la abogacía, para irme desempeñando. Y también viceversa, abogados acuden a la barbería y me hago ahí de contactos. Ok, pues le corto el pelo al abogado. Cuando voy y llevo un oficio, pues no me lo hace tan largo, ¿verdad? Me apoya ahí por ese lado. Entonces van muy de la mano, y creo que desde un inicio, desde muy chico, creo que fueron ahí puestas. Nada más era hallar el camino a llegar a donde estaban. Sí. Pero se llegó al camino al final. Sí, ahorita lo mencionas. Eres la segunda persona que lo menciona. Sí. Que los papás le decían tener un oficio y una profesión. Entonces digo, creo que es muy interesante y válido que lo pusiste en práctica y lo estás haciendo. Digo, no sé, también creo que alguna vez lo escuché, echaría mentiras si digo de dónde porque no me acuerdo, pero alguna vez lo escuché, que las personas que a lo mejor no han tenido esa experiencia de carencia desde pequeños, las personas que no han tenido esa experiencia batallan más
para lograr un emprendimiento que las personas que sí tuvieron esa experiencia de carencia desde pequeños. Y lo he visto en algunos casos, y digo, ahorita que lo platicas, pues habrá personas que quieran animarse a hacer un emprendimiento, pero a lo mejor como no experimentaron tanta necesidad, entonces les complica. Sí. Y habrá otras personas que no, digo, no es una regla, pero son casos que han pasado. Otra pregunta es, ¿eres creyente? ¿Sí? ¿Practicas alguna fe? Sí. Soy creyente de chico. Soy católico. Uh-huh. Y pues, bueno, nos enfocamos más en la fe, en quererlo y tenerle fe y se logra. Digo, nos inculcaron mucho eso. Lo llevamos a la práctica muchas veces y bueno, buscamos transmitirlo, buscamos pegárselo a la gente y también lo he aprendido de gente que yo lo relaciono mucho con también lo físico. Digo, o sea, si tienes la fe y crees en tus creencias muy firmemente, créeme que lo vas a traer. Entonces me ha funcionado y lo aprendí en momentos muy duros y el tenerle fe para traerlo, créeme que sí. Entonces sí soy muy creyente de eso, la verdad. También es una parte importante, ¿no? Sí. Ahorita, digo, ya los negocios que tienes, haciendo nada más este pequeño recuento, desde la disciplina en el gimnasio, desde tener emprendimientos, desde ser abogado, desde tener otros negocios que ahorita, digo, no nos alcanza el tiempo para compartir. ¿Qué sigue? ¿Dónde estás parado ahorita? ¿Qué hay a futuro? ¿Qué proyectos vienen nuevos? Sí, pues mira, primero que nada es mantener lo que tenemos ahorita, no descuidar, porque a veces uno cree que tiene 10 manos y no. Lo he aprendido, he tronado unas cosas. Entonces, primero que nada es tener eso ya muy asentado. En un futuro se proyecta o se piensa franquiciar, o sea, llegará una franquicia y más que nada en el término de que a donde tú vayas sea el mismo servicio. Como cualquier marca de hamburguesa o cualquier marca de comida, tú vas a un restaurante en Monterrey y vas a uno de Saltillo y sabe igual. A eso es, a ese grado llegar. Pero en un futuro, digo, no, ojalá, yo espero no sea muy lejano, pero en un futuro ya un poquito más asentado, ya un poquito ya cansado, porque claro que cansa, que yo quisiera ya sentarme y quedarme... Yo atender una cafetería propia. Ese es mi vamos a decir que mi jubilación, como le dicen, ¿no? Tengo un amigo, no agraviando, que es muy joven y él tiene sus empresas y todo, y se jubiló a los 31 años por inversión monetaria. Entonces él ya, o sea, él vive viajando, se respeta. Yo quisiera viajar, claro que sí, pero en cuestión del negocio yo quisiera que se quedara, que creciera, obviamente, franquiciar, para yo con eso tener la tranquilidad de tener un negocio propio, pero ya propio personal. O sea, yo me veo mucho, no sé por qué siempre lo platico con la gente, me veo mucho con un mandil verde, no sé por qué, un mandil verde y yo siendo el mesero y el que te prepara el café. Me veo mucho así, veo mucho La Paz, amo el café, lo adoro, entonces me veo mucho así, ya descansando con el negocio, creando frutos como siempre, obviamente creciendo con franquicia, pero ya una tranquilidad, porque a veces mucha gente, bueno, y se respeta, mucha gente a veces buscamos de que, oye, pues quiero más, quiero millones, quiero casas, propiedades, y está súper padre, pero a veces nunca vemos la tranquilidad para disfrutar de esas cosas. Y a mí me ha pasado mucho que me esfuerzo tanto en comprar un sillón, pero nunca me siento en él. Entonces hay que también ver esa parte a veces, porque a veces el sillón lo ensucia a otra gente que no se esforzó en nada en nada para adquirirlo y lo disfruta y se sienta y descansa y se relaja en él. Y tú que luchaste por él, nunca estás ahí. Entonces creo que también eso es parte del futuro, ver más allá y descansar un poco en esa parte, porque sí se cansa uno y el cuerpo, tú sabes, el cuerpo y la mente te cobran la factura. Sí. Entonces, yo me veo en un café para que vayan, ahí siendo atendido por mí con un mandil verde. Ese es el futuro que yo esperaría. Sí. Siento un poquito que también está de fondo la parte clásica, porque digo, así como en la barbería que nos platicabas ahorita, se me hace interesante y bueno, estoy seguro que con lo que has hecho, pues lo vas a lograr.
Por último, nada más me gustaría que mencionaras dónde te pueden encontrar tus redes, y si se puede decir dónde están las barberías que tienes para que la gente también vaya. Sí, mira, en mis redes sociales, en todas, Instagram, Facebook, estoy como Marcelo AC, son mis apellidos, iniciales de mis apellidos, la página de la barbería para que la sigan, hay muchas promociones, Barbería AC, nos ubicamos en Saltillo y aquí en Ramos Arizpe. En Saltillo estamos a la altura de Boulevard Galerías, y la otra está en Boulevard Campestre. Siempre se me olvida esa ubicación, no sé por qué. A la altura del Campestre, no tiene piedra. Digo avenida sin el número porque son plazas comerciales. Entonces no nos permiten decir el número, pero está en esa avenida. O sea, no, en la página encuentran las ubicaciones. Y aquí en Ramos Arizpe estamos en Colonia Blanca Estela. Ahí a sus órdenes. Y pues ahí estamos, que nos escriban. Y para cualquier cita o cualquier servicio que requieran, estamos ahí a la orden. Sí. ¿Para asesoría legal también hay una página o es...? Para la asesoría legal, ahorita la manejamos personalmente. Okay. Me pueden escribir a mis redes sociales. Y en mis redes sociales está mi número personal. Porque la asesoría legal nos gusta hacerlo en confianza. Que la gente se siente en confianza. Que no se sienta abrumada porque muchas veces no te platica todo el cliente. Te esconde cosas o no te dice todo. Y al final eso es una traba en el proceso. En el proceso legal. Entonces buscamos que la gente se sienta muy amena. Que se sienta en casa. Entonces normalmente por eso lo hacemos muy personal. Me pueden contactar ahí a mi celular. Que está apareciendo ahí en mi página. Y en mi Facebook. Ahí está el número. Me escriben. Y cualquier asesoría legal que necesiten. Ok. Pues muchas gracias. Y digo, está abierto el espacio para volver a platicar otra vez en alguna otra ocasión, porque lo platicábamos antes de empezar. En el tema de abogacía hay mucho, simplemente la diferencia entre denuncia y demanda que platicamos ahorita que desconocíamos. Entonces, ahorita ya no nos da el tiempo, pero está abierto el espacio para en otra ocasión poder resolver muchísimas dudas. Y pues desearte mucho éxito y que yo sé que lo estás logrando y lo vas a lograr. Y pues agradecerte por el tiempo que te das de participar ahorita en este episodio. No, hombre, muchas gracias a ti y ojalá que se pueda otra vez. Yo muy contento de haber venido y pues mucho que platicar. Dicen que el abogado es un libro, entonces hay mucho hay que platicar para la gente que no conoce algunos términos o dudas que tengan. Igual estamos a la orden cuando nos invites y pues contentos de volver a venir. Pues muchas gracias por todo. No, hombre, a ti gracias. Y pues a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final del video. Ahorita conocimos a Marcelo. En otra ocasión va a estar platicándonos y resolviéndonos muchas dudas. Pero por ahorita los invito a que vayan a sus redes sociales, a que lo sigan, a que también conozcan las barberías en las que él ha emprendido y ha trabajado y está trabajando. Y su asesoría legal. Y pues los invito también a que se suscriban al canal, a que compartan, a que le den like. Y pues nos vemos en el siguiente video.